Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente al séptimo grado, titulado Perfil de España durante el descubrimiento del Istmo Centroamericano. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. Con el desarrollo de este contenido estamos dándole inicio a lo que es la fase 3 y en lo que respecta a la semana 1 de estudios sociales corresponde el desarrollo del contenido en mención. Y vamos a iniciar desde ya el inicio de la clase de este día. Vamos a hablar un poco de la España de la época del descubrimiento y la conquista. A principios del siglo VIII, la península ibérica fue invadida por los árabes. Los reinos cristianos tuvieron que replegarse hacia el norte, mientras que los árabes de religión islámica desarrollaron una brillante civilización en el sur de la península. Comenzó entonces una reconquista cristiana que habría de durar 7 siglos, hasta el año de 1492. La guerra entre musulmanes y cristianos, además de política, era religiosa. El avance de los cristianos hacia el sur se acompañaba de la repartición de tierras entre los jefes guerreros que participaban en los combates, quienes recibían al mismo tiempo títulos del rey, con lo que se fue conformando una nobleza terrateniente. En 1492 cayó el último bastión musulmán, Granada, y ya no hubo más tierras que repartir, por lo que muchos miembros de la pequeña nobleza y los segundones de la gran nobleza vieron comprometido su ascenso e incluso su estabilidad social. Para unos y otros, las tierras americanas ofrecieron una opción para satisfacer sus ansias de riqueza y poder. La monarquía apadrinó esta empresa. Vamos a hablar un poco acerca de este proceso que mencionamos anteriormente, conocido con el nombre de Reconquista Española. Y diremos que España, pues como lo mencionamos anteriormente, es invadida por fuerzas árabes o conocidos como musulmanes, proveniente de la parte norte de África. Ellos, pues como ya escuchamos, se mantienen en territorio español durante el lapso de 8 siglos, o sea, 800 años. Pero ahí hemos hablado de un proceso de reconquista. Y la reconquista cristiana de la península ibérica, comúnmente conocida como Reconquista Española, a pesar de que este término hace referencia a la unidad política de España, que aún no existía, es la etapa de la historia de la península ibérica comprendida entre las batallas de Covadonga en el año 722 y la conquista del reino moro de Granada en 1492. La reconquista fue la respuesta a la invasión musulmana de la península ibérica y la destrucción del reino visigodo entre los años 711 y 718. Solo unos reductos ubicados en torno a la región de Asturias y los Pirineos se libraron de esta invasión, la cual dio origen al Andalus como parte del califato omeya. La resistencia contra los musulmanes se hizo fuerte en la región de Asturias, donde comenzó la reconquista en el año 722 tras el triunfo obtenido por las huestes del rey Pelayo en la batalla de Covadonga.
La victoria de los francos sobre los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732 y la creación de la marca hispánica en el 795 en tiempos del emperador Carlomagno también contribuyeron a ponerle un freno a los invasores árabes. Es a partir de entonces que se desata una lucha continua entre los musulmanes y los reinos cristianos, los cuales fueron empujando la frontera hacia el sur, con momentáneos retrocesos debido a coyunturas de debilidad económica por malas cosechas o epidemias, o a invasiones provenientes del norte de África. El punto final de la Reconquista lo protagonizaron los reyes católicos, cuando en el año 1492 conquistaron el reino nazarí de Granada, que era el último reducto musulmán que quedaba en territorio peninsular. Hemos escuchado a través de la información proporcionada la situación que se daba en España, principalmente en el siglo VIII, en el cual pues los invasores procedentes del norte de África invadieron, pues valga ahí la redundancia, invadieron el territorio que ahora conocemos como España. Luego hay un proceso de reconquista emprendido por los cristianos, tras el cual pues las fuerzas invasoras árabes o musulmanas son expulsadas finalmente del territorio español. Y eso es pues así de una manera general el panorama que presentaba España para el siglo VIII. Pero continuemos estudiando un poco más el proceso de que nos ocupa en esta clase virtual. Vamos a hablar en estos momentos un poco sobre la situación referida a una danza conocida en el medio salvadoreño, principalmente en la zona o región de los Nonualcos, específicamente en la ciudad de Santiago Nonualco, donde se da pues o tiene lugar la danza de los historiantes. Justamente esta danza tiene o guarda una relación íntima con el acontecimiento de la Reconquista, ya que dicha danza pues recrea la batalla entre los moros, como fueron conocidos los musulmanes o árabes que invadieron el territorio español, y los cristianos. Es una representación a través pues del folclore de dicho acontecimiento que, como vimos, tuvo lugar en España para lo que fue el siglo VIII. Y esta danza entre moros y cristianos es una festividad popular de origen español, la cual se celebra principalmente en el sur de la Comunidad Valenciana y otras zonas del sureste de la península española. De acuerdo a la tradición, estas fiestas conmemoran las batallas que se libraron durante la denominada Reconquista, durante la cual los cristianos de los reinos de España conquistaron los dominios ocupados por los musulmanes, llamados moros. Asimismo, se conmemora todo el periodo de rebeliones sarracenas, los ataques de piratas, berberiscos y la expulsión de los moriscos, la cual tiene lugar en el siglo XVII, época en la que, en algunos casos, tienen ya su origen los albores de esta celebración. Entonces ahí vemos cómo la situación pues referida a la danza de los historiantes que decía yo tiene lugar en Santiago Nonualco, departamento de La Paz, hace justamente referencia a la batalla entre los llamados moros o musulmanes y los cristianos durante la etapa de la Reconquista, que ya vimos ahí pues que es la etapa donde los cristianos expulsan luego pues de luchar fuertemente contra los invasores árabes y los expulsan de lo que es el territorio español. Continuemos viendo la presentación de esta oportunidad. Vamos a estudiar en estos momentos y hablar un poquito
de la conquista de Cuscatlán. Para ello nos vamos a auxiliar primeramente de esta información que nos dice pues que la conquista de las tribus que habitaban las tierras que hoy conforman la República de nuestro país dio inicio justamente en el año 1524, justamente 32 años después del arribo de Colón a América en el año de 1492. Comentar también que Centroamérica fue conquistada por invasiones provenientes de dos puntos geográficos, uno en el norte y el otro en el sur. El del norte pues iniciado por el sector de México y el del sur iniciado desde Panamá. Las expediciones provenientes del norte fueron enviadas por Hernán Cortés, mientras que las provenientes del sector sur fueron pues lideradas por Pedrarias Dávila, que era otro conquistador español famoso de la época. Entonces así tenemos que para el año de 1521 Hernán Cortés sometió totalmente la ciudad de Tenochtitlán, actual Ciudad de México, dando con ello pues por finalizado la conquista y dominio del Imperio Azteca, por lo cual ya Colón no necesitaba el apoyo decisivo de sus capitanes. Todo lo contrario, ellos pues teniendo intrigas por situaciones de poder y prestigio, es que él envía al mejor de estos capitanes, como es pues Pedro de Alvarado, a que conquistara las tierras ubicadas al sur de México, dando de esta forma pues inicio la conquista de Centroamérica. Cuando lo que hoy es El Salvador sintió el peso de los invasores, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica ya lo habían sentido antes. Vamos a ver un mapa, el que tenemos justamente en pantalla en estos momentos, en el cual representamos con color verde la región que era comprendida por Cuscatlán, que es el territorio pues que ahora conocemos como El Salvador. A través de dicha imagen podemos observar que el territorio no era, ¿verdad?, como lo es en la actualidad, sino que era un territorio con menos cantidad de kilómetros. Toda la zona que se puede apreciar en gris no formaba parte pues de el imperio de Cuscatlán, sino que solo la parte que vemos en verde, ¿verdad? Y eso es justamente la parte territorial que le tocó a los españoles conquistar. Y como vimos, pues fue Pedro de Alvarado, ¿verdad?, quien vino a estas tierras y a quien estamos proyectando la imagen en estos momentos, a quien le tocó comandar la expedición hacia tierras centroamericanas y específicamente hacia lo que es nuestro país. La conquista del territorio salvadoreño fue una prolongación de la conquista de Guatemala, a partir del establecimiento del dominio español en la región del Escuintla. Al salir Alvarado de este lugar, marchó hacia la costa del Pacífico en dirección sureste. Cerca de Acajutla, los españoles y sus aliados indígenas se enfrentaron a un considerable número de guerreros pipiles, a quienes vencieron no sin dificultad. El mismo Alvarado fue herido seriamente en una pierna por una lanza indígena. Tras vencer de nuevo en Tacuzcalco, los conquistadores siguieron hacia Azacualpa, que los indios habían abandonado. Desde allí se dirigieron hacia Ateos, a Tehuán, donde recibieron a los enviados de los señores de Cuscatlán, capital de los pipiles, quienes traían mensajes de paz. Cuando los españoles llegaron a Cuscatlán, la hallaron casi desierta y se ordenó apresar a cuantos indios se pudiese para reducirlos a la esclavitud. Ahí tenemos pues, así de una manera corta, un poquito de la crónica sobre la conquista de el territorio que actualmente conocemos como El Salvador y que de forma en sus primeros años, ¿verdad?, en tiempos más remotos,
era el imperio de Cuscatlán. Prosigamos con el desarrollo de nuestra presentación. Vamos a continuación a hablar un poquito sobre el perfil de España durante el descubrimiento del Istmo Centroamericano. Vamos a decir pues que a finales del siglo XV España se encontraba en una profunda crisis, la cual abarcaba los aspectos social, económico y político. Hallábase todavía en guerra contra los árabes para liberarse del dominio musulmán que imponía el califato de Córdoba en toda la Europa musulmana. Los problemas económicos generaron la crisis demográfica debido a la peste negra en el año de 1348, la cual provocó que pocas personas trabajaran la tierra. Todo esto, sumado al mal clima, resultó en malas cosechas, escasez de alimento y carestía generalizada. La disminución de ingresos para la nobleza hizo que los grupos sociales dominantes intensificaran la explotación del campesinado. El descontento llevó a esos grupos a levantamientos sociales. Y ahí tenemos pues un poquito más en profundidad el perfil general que presentaba España para aquella época, en la cual pues ya vimos había una crisis en los aspectos social, económico y político. La crisis económica vino a ser agravada por la situación pues de la peste negra, la cual pues fue una especie de pandemia como la que se vive actualmente a raíz del coronavirus y la cual mermó considerablemente a la población de aquella época, lo cual pues redunda en el hecho de que pocas personas existieran que estuvieran pues dispuestas a sembrar las tierras y producir alimento para el resto de la población. Vamos a hablar un poquito a qué era la peste negra. Históricamente, cómo he visto este acontecimiento, y ya vimos pues la influencia que tiene en los acontecimientos internos y externos del reino español de la época. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló al continente en tiempos del emperador Justiniano entre los siglos VI y VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el mal jamás se volvió a manifestar con la virulencia de 1346 y 1353, cuando impregnó la conciencia y la conducta de las gentes, lo que no es de extrañar. Por entonces había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la más temida. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Quizá por esto último, porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Y ahí pues hemos conocido un poquito más sobre esta situación de la peste negra que, como ya vimos, azotó a buena parte de Europa en aquella época. Otra situación que incide pues grandemente es que a raíz de la crisis económica, los recursos que necesitaban los monarcas para su funcionamiento, para su poder subsistir, se extinguen por el hecho pues de no generar riqueza, debido pues a la situación de la pandemia originada por la peste negra.
Entonces, esos recursos económicos necesarios desaparecen también y afectan de esta forma pues a la monarquía. Ante esta crisis económica vivida en España, es que como una salida de esa crisis, los reyes católicos toman la decisión de apoyar la empresa de Colón, la cual era buscar una ruta alterna hacia la India, yéndose pues por zonas desconocidas, zonas inexploradas por otros navegantes de aquella época. Y es así pues como se da el descubrimiento de América. En el mapa podemos visualizar pues la trayectoria de que tuvo, ¿verdad? Lo que fue los primeros viajes, ¿verdad? Los primeros 4 viajes en los cuales se ve involucrado Cristóbal Colón y la llegada pues a el continente americano, el cual en aquellas épocas pues para el siglo XV era un continente desconocido. Entonces ahí podemos observar pues que los monarcas españoles tuvieron los problemas económicos, ¿verdad?, como una salida a la crisis económica que vivían. Ante la necesidad, debido a la crisis económica, los reyes de España, para salir de la crisis que vivían, financiaron los viajes de Cristóbal Colón. Tenían la esperanza de encontrar una ruta alterna que los llevara a la India para poder comerciar especias y otros productos. La expedición zarpó del puerto de Palos de la Frontera en Huelva, España, el 3 de agosto de 1492 con las carabelas La Pinta, La Niña y La Santa María. Y como cuenta la historia, el 12 de octubre del mismo año fue el navegante español Rodrigo de Triana quien dio el famoso grito de tierra a la vista. La tripulación había llegado a una isla llamada Guanahani, a la cual los españoles rebautizaron con el nombre de San Salvador. Eso fue en el archipiélago de las Bahamas, en el actual Caribe americano. Entonces ahí vemos pues cómo casi por accidente se da el arribo de los conquistadores europeos a tierras americanas. Ellos pues hasta ese momento ignoraban que habían descubierto un continente nuevo, el cual con el tiempo fue denominado con el nombre de América. Decía, estas tierras eran desconocidas en el siglo XV. Y vamos a ver en estos momentos cuál era la ruta que Colón previó para llegar, según él, a la India. Y la ruta es la que vemos ahí, pues, desplazarse, la carabela que va representando, como decíamos, ellos llegan a las Bahamas, en el Caribe americano, y ellos creen en realidad que le habían llegado pues a la India, que la India está ubicada en este sector. Ellos desconocían que existía América, por lo tanto, al zarpar de acá, llegan a esta zona y ellos creen en realidad haber llegado a la India, que sin embargo pues la historia cuenta que a donde en realidad llegaron y ellos sin saberlo habían descubierto un nuevo continente. Pero ¿por qué Colón y su tripulación creyó haber llegado a la India? Ya lo mencionamos anteriormente, pero nos vamos a auxiliar del mapa que tenemos en estos momentos. En este mapa está representado el mundo conocido por los europeos hacia el siglo XV. Vemos que ellos conocían tierras y mares que eran bien conocidos, ¿verdad?, los cuales aparecen en esta zona, región con verde. Obviamente ellos conocían Europa, ¿verdad?, que era el territorio donde ellos habitaban. Conocían también por referencias o de manera imaginaria, conocían Asia, conocían lo que era pues parte de África. Y
como tierras desconocidas, ellos ignoraban, repito, que existía América, la cual está representada acá a través de unas líneas punteadas. Entonces es natural que Colón piensa salir por acá, ¿verdad? Ignora que hay un continente intermedio y él dice, vamos a salir por el otro extremo y vamos a llegar a la India, que está acá. Y como sabemos, pues el comercio a través de la vía terrestre, que era pasar por Constantinopla, que más o menos estaba por acá, esa ruta pues no podía ser utilizada debido a que los turcos habían pues conquistado la ciudad de Constantinopla, y a todo mundo, a todas personas que cruzaran esa región, pues le cobraban altos impuestos por cruzar esa zona dominada por los turcos. Entonces Colón, ¿verdad?, junto con otros navegantes de aquella época, tenían el sueño de poder llegar a la India, con quien tenían un gran comercio, buscar una ruta alterna, ya no pasar por Constantinopla, sino que buscar una ruta alterna para evitarse la situación de tener que estar pagando impuestos tanto de ida como de regreso. Entonces esa es la situación por la cual Colón y su tripulación creyó en realidad haber llegado a la India, pero lo que sucedió fue que habían descubierto un nuevo continente. Ahora, siempre valiéndonos de este mapa, vamos a ver qué fue lo que sucedió en realidad, ¿verdad?, en el viaje emprendido por los conquistadores europeos. El plan original era este, ¿verdad?, salir en ese punto y llegar finalmente a la India. Pero ya vimos que ellos zarpan de España y llegan a cierto archipiélago ahí, pues en las actuales Bahamas, creyendo que habían llegado a la India. Y a eso se debe pues que a los habitantes de los lugares que encontraron, a ellos les dieron la denominación de indios. Pero ya sabemos, ¿verdad?, que no era pues a la India el territorio que ellos habían llegado en realidad, sino que habían llegado a un territorio hasta ese momento desconocido. Prosigamos. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontraremos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.